Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los temas de moda, de la inflación. ¿Por qué está de moda este tema? Bueno, pues porque ya se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel, de la pandemia mundial, del COVID, y se empiezan a analizar los posibles efectos que van a tener pues todos esos remedios que se han intentado poner durante este año para que la economía no se hundiese. Realmente la llegada de la pandemia fue una amenaza tremenda para las economías mundiales y obviamente para que la economía no se hundiese ha habido que meter ayudas, como pueden ser los estímulos económicos, si no a saber qué hubiese pasado con las cifras de desempleo, que ya han sido catastróficas, pues imaginaos si no llega a haber ayuda económica. Pero una vez se empieza a ver la luz al final del túnel, es cuando ya, oye, se coge y dicen, oye, tanta ayuda, tanta tal, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener esto una vez la economía vuelva a su flujo normal de funcionamiento? Y bien, pues cuando se piensa en estos efectos, el primer nombre que sale es el de la inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, la inflación es la pérdida de valor del dinero. Cuando tú imprimes mucho dinero, lo que haces es que este recurso sea más abundante, y un recurso que es muy abundante obviamente tiene menos valor. También se suele decir que la inflación es la subida de los precios. Bueno, realmente esto ocurre porque si tú quieres comprar un bien con algo que tiene menos valor, el dinero, realmente necesitas más de ese recurso, es decir, se traduce en el precio, es como si el precio subiese, pero el trasfondo de todo es que el dinero, el valor del dinero ha perdido poder, o sea, ya el dinero vale menos. Y como digo, pues esto básicamente ha sido provocado por meter dinero a saco en la economía para intentar chutarla de dinero que pudiese aguantar como fuese la pandemia. Pero sin embargo hay que tener muchas cosas en cuenta cuando hablamos de la inflación que puede provocar esto. El primero de ellos es cómo se hace esta introducción de dinero en la economía. Tenemos el caso de Venezuela, que al imprimir dinero a saco han devaluado muchísimo la moneda y causado una inflación tremenda, porque ahí se imprime dinero sin ton ni son y se introduce en la economía de cualquier manera, pero luego tenemos el caso de Estados Unidos, que es muy distinto. También se imprime mucho dinero, pero no se mete de cualquier manera en la economía. Son muy cuidadosos con cómo este dinero impreso se mete en la economía. Estados Unidos sí que ha puesto mucho el foco en ver cómo tanto dinero impreso se puede introducir en la economía de una manera más eficiente. Y es que gran parte de este dinero impreso ha pasado por Wall Street. ¿Qué significa esto? Que el dinero que se imprime pasa por manos productivas, por las empresas de la economía, aquellas que generan productividad, que generan empleo, en fin, realmente imprimen dinero para ayudar a aquellas que generan un valor en la economía. No es lo mismo imprimir dinero y dárselo a una familia para que se lo gaste Al final el dinero es deuda. O sea, que si imprimes dinero y se lo das a alguien que se lo gasta en deuda mala, por ejemplo, en un nuevo coche, en consumo superfluo, no es lo mismo que dárselo a una empresa que al fin y al cabo esta deuda lo está utilizando para generar un valor mayor en el futuro, para aumentar la productividad de la economía, que ha sido algo muy importante durante la pandemia. No hay que olvidar que una pandemia azota la economía y lo que hace falta es un cambio de sistema productivo que se adapte a esto, que bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, para intentar evaluar cómo puede haber influido esta impresión de dinero en la productividad de la economía y cómo la productividad de la economía puede paliar un poco esa inflación futura esperada. Esto nos ayuda también a explicar un poco el por qué Wall Street ha estado en máximos durante la pandemia, por qué las acciones han subido de una manera tan desorbitada. Pues realmente porque ha habido muchos estímulos económicos destinados a eso, a introducir dinero en la economía. Y como gran parte de este dinero ha pasado por Wall Street, hemos visto una inflación tremenda en lo que son el precio de las acciones de estas empresas. Realmente, con el coronavirus, los meses malos en las bolsas, en los mercados financieros, en Estados Unidos fueron marzo, febrero, marzo, pero a partir de abril hemos visto un 2020 en el que las bolsas han alcanzado máximos históricos, pero no solo recuperándose del coronavirus, sino, vamos, cualquiera que vea un gráfico puede ver que hemos llegado a niveles implanteables en febrero, marzo. ¿Qué pasa? Que llega un punto, obviamente, en el que los fundamentales de las empresas están muy dispares a realmente la capitalización que tiene la empresa en bolsa, a los múltiplos a los que está cotizando. O sea, realmente el precio de las acciones está muy inflado y hay una divergencia tremenda con lo que realmente está produciendo la empresa. Y cuando en masa el inversor se empieza a dar cuenta de esto es cuando puede estar explotando una burbuja que intente sacar dinero de esas empresas
corregir la divergencia con sus fundamentales y por tanto el precio de las acciones baja. Pero no olvidemos que el dinero no desaparece. Cuando explota esa burbuja financiera, realmente empieza a salir dinero de las acciones y ese dinero va a alguna otra parte de la economía. No vamos a discutir en este vídeo sobre eso porque lo haría muy largo, pero realmente es cuando podríamos empezar a ver inflación en otros sectores de la economía, porque ese dinero sale de estas empresas, entra en otra parte de la economía y el efecto inflacionario que había tenido en las bolsas ahora se va a manifestar en otras partes de la economía. Es lo que yo quiero llamar la economía real y es lo que los economistas llaman una convergencia al equilibrio. Realmente lo que hemos visto es que los mercados financieros y la economía real han estado en una divergencia tremenda durante estos meses. Es decir, veíamos cómo la economía estaba muy lastrada y sin embargo los mercados financieros, las empresas estaban mejor que nunca. ¿Esto se debía a una realidad? No, realmente se estaba inflando un mercado mientras que otro estaba siendo lastrado. Pues a futuro lo que defiende cualquier teoría económica es que, oye, se tiene que buscar un equilibrio en el que salga dinero de estas empresas, la capitalización de estas empresas baje y este dinero vaya a la economía real, haciendo que la economía real también resurja y al final entremos en un punto de equilibrio y de estabilidad a largo plazo. Bien, esto en cuanto a explicar el por qué Wall Street ha estado en máximos y por qué podría en cualquier momento no explotar una burbuja, sino simplemente corregir una divergencia entre los mercados financieros y la economía real. Pero ahora vamos a la chicha de este vídeo, a la inflación otra vez. Bien, yo lo que quiero discutir un poco es el hecho de que cuando se imprime dinero, pero no, con ese dinero no se genera un incremento en la productividad, recordemos que la economía, el crecimiento económico en última instancia, bueno, y en primera instancia, está guiado por el incremento en la productividad. Ese es el crecimiento económico real, el crecimiento de la productividad. Realmente que se imprima dinero, los ciclos de deuda y tal no dejan de ser ciclos alrededor de este crecimiento en productividad paulatino en el tiempo. ¿Vale? Entonces, es muy distinto comparar la crisis de 2008 con comparar la actual, porque todo el dinero que se imprimió, todos los estímulos, quantitative easing, durante los años posteriores a 2008, simplemente iban destinados a estimular la economía para hacerla crecer. Pero ¿qué pasa? Pero estamos en una situación muy distinta, porque realmente la pandemia mundial que nos ha azotado ha evidenciado la necesidad de cambiar de sistema productivo. Entonces, que se haya impreso mucho dinero, obviamente gran cantidad de este dinero habrá sido en exceso, por lo cual vaya a causar inflación, pero otra gran parte de este dinero muy probablemente haya ido destinado a un incremento en la productividad, o no un incremento en la productividad, simplemente a un cambio de sistema productivo económico, por lo cual una gran cantidad de este dinero impreso se cancele con que se ha gastado en algo productivo, en algo que va a cambiar el sistema económico mundial, por lo cual no genere inflación, sino que simplemente haya ayudado a reajustar el sistema económico que vamos a disfrutar en los siguientes años. Esto es una teoría más, realmente otra persona te podría discutir, oye, no, que realmente se ha impreso muchísimo dinero y solo un 20% era el necesario para hacer este cambio productivo, por lo cual el otro 80% lo vamos a ver reflejado en la inflación. Esto es la teoría que defienden la mayoría de inflacionarios. Bueno, pero yo también te quería traer eso, que realmente esto no es algo que vayamos a ver a corto plazo, esto es algo que se harán estudios y se evaluará y se tendrá una respuesta a largo plazo, pero podría ser una explicación si en un largo plazo no viésemos dispararse la inflación, la explicación estaría ahí, en que gran parte del dinero que se ha impreso durante este periodo ha sido destinado a una mejora en la productividad de la economía o a un cambio en la productividad de la economía que al fin y al cabo, pues eso, no ha hecho que este dinero sea superfluo ni se haya hecho en base a un mismo sistema y por lo cual lo único que haga es generar inflación. La inflación se ha podido cancelar con un incremento en la productividad o con un cambio en la productividad. Sé que es un tema lioso, sé que es un tema complicado, pero bueno, yo creo que el que haya estado un poco concentrado en el vídeo, que haya hecho un poquito de esfuerzo por entender lo que quiero decir y demás, lo ha podido entender, se ha podido llevar algo y nada, y ese era mi objetivo, así que sin más, me despido, deja un like que ayuda mucho, deja un comentario a ver qué te ha parecido, a ver qué opinas tú acerca de la inflación, ¿habrá mucha inflación en el futuro? ¿No la habrá? Es un tema que se puede debatir, es un tema muy abierto, aquí no hay verdades absolutas, es lo bonito de la economía, así que nada, por mi parte me despido, espero que haya inflación o no tengas muy buen 2021
y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.